Ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a otra charla en el ciclo de materiales para profesores de L, de nuestra iniciativa Somos Profesores L Colombia. Gracias por atender a esta charla, la primera de 2021. Y bueno, hoy estamos con Diego Arranz. Él va a compartirnos, como saben, su experiencia en la creación de materiales que promueven la expresión oral de los estudiantes en clases online. Como el tiempo es oro, no quiero sino darles la bienvenida a todos, agradecerles por atender a nuestras charlas y recuerden que nuestra iniciativa Somos Profesores L Colombia es una iniciativa que busca la cooperación académica. Nuestras actividades son todas gratuitas y lo que busca es que entre todos aprendamos y logremos que nuestro trabajo pues se haga de una manera profesional y aprendamos entre todos. Entonces, yo le doy a Diego la bienvenida y lo dejo para que él se encargue de seguir hablando más adelante. Espero que tengan ustedes preguntas. Recuerden que pueden utilizar el chat. Y pues, Diego, bienvenido, por favor. Hola, gracias Joana por la presentación y bueno, en general por esta oportunidad, ¿no? De una tarde aquí, una mañana allí, ¿no? De sábado, tranquilamente entre colegas, poder compartir, bueno, pues un poco una forma, ¿no? de dar clases, de potenciar que los estudiantes hablen y bueno, en general, pues luego en las preguntas del coloquio, pues compartir un poco nuestras experiencias también sobre la creación de materiales. Entonces, bueno, veo como al final lo hagamos en España, en Colombia o en la China, al final quiero decir que veo algunas personas conocidas y eso me da, me da un poco más de confianza, ¿no? La presentación me hace sentirme en casa y las personas que veo que ya conozco, pues todavía un poco más. Entonces, bueno, creo que va a ser muy bien. No me quiero enrollar mucho, que a veces soy de enrollarme. Entonces, bueno, antes de poner directamente la presentación, comentaros que la idea es hacer una presentación de 40 minutos para luego tener tiempo de poder, bueno, pues si alguien tiene preguntas o hacer un poco de coloquio sobre el tema de la producción oral, sobre el tema de la creación oral, perdón, de la creación de materiales o lo que pueda interesar, ¿no? a la asistencia que tenemos hoy. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin más espera, voy a compartir mi presentación. Vamos allá. Ok. Vale, se ve, ¿no? Básicamente se ve mucho verde, ¿no? Si se ve mucho verde es buena señal, es que estáis viendo la presentación. Sí, ya lo podemos ver, sí. Entonces, bueno, esto tiene muchos nombres. Podemos hablar de producción oral, de expresión oral, ¿no? Todas son expresiones sinónimas que están bien, pero bueno, a mí me gusta a veces utilizar el lenguaje llano, entonces me gusta llamarlo así a la presentación. Simplemente la pregunta, ¿no? De cómo conseguir que tus estudiantes hablen más en clase. Y, digamos, la presentación va a girar, puede tratar un poco otros temas accesorios, pero va a girar en torno a esto, ¿no? Como tema principal. O sea, tenemos la pregunta, el reto de cómo conseguir que nuestros estudiantes hablen más en las clases, claro. Entonces, bueno, una pequeña presentación personal para quien no me conozca. Vale, comentaros que, bueno, yo soy de Madrid, he vivido en otros lugares, pero bueno, ahora estoy otra vez en Madrid, en medio de esta gran nevada que quedará para la historia, que nos ha tocado vivir. Y bueno, comentar que yo como primera profesión soy ingeniero informático, ¿vale? Por la Universidad Politécnica de Madrid, y yo empecé en este sector del L más o menos en 2013. ¿Vale? Yo hice un curso en Madrid, no muy largo,
y en 2013 me fui a vivir a Rumanía, a Bucarest, y allí empecé como profesor L. Y ya muy pronto, a través de una oportunidad que tuve, pues empecé como profesor L online, ¿no? Ya en el 2014 empecé a dar clases, bueno, pues por videoconferencia, ¿no? Por este canal. Poco a poco me fui especializando en la producción oral. Bueno, un poco como le comentaba Joana en el previo, pues un poco por digamos, por mi enfoque, por mi personalidad, mis experiencias, ¿no? A mí lo que me gusta es considerar los idiomas como una forma de comunicación, sobre todo oral, ¿no? De poder usar los conocimientos del idioma para comunicarse en la realidad con la gente, ¿no? Este es mi enfoque, y entonces profesionalmente me he terminado especializando en esto. En conexión con esto, bueno, a partir del año 2017 más o menos empecé a crear un método que ha terminado siendo el método D4, que ahora mismo, pues bueno, yo sigo dando algunas clases, pero esto es mi dedicación profesional más o menos. Seguir construyendo este método, compartirlo, promocionarlo. Bueno, entonces, digamos que ahora mismo, en este momento, pues tengo dos misiones. Una como profesor, ¿no? Mi misión como profesor es ayudar a mis estudiantes a que hablen español, ¿no? Español para la vida real, con un foco en la fluidez. Y bueno, como yo ya estoy especializado en producción oral, pues no estoy especializado en nada más. Quiero decir, yo doy clases a estudiantes de todos los niveles, de todos los países, pero siempre con el foco en la habilidad de hablar, ¿no? Y esta segunda misión, que sería de cara a los profesores, ¿no? Que llevo más o menos un año con ella, que es bueno, pues ayudar a los profesores L online a que tengan un método que les facilite dar las clases y bueno, una serie de ventajas que iremos comentando, ¿no? Simplemente comentar que este método pues tiene como 125 documentos PDF, que a lo largo de la presentación vamos a ver algunos ejemplos, y que bueno, bueno, todavía no es Zoom, que es una aplicación que usan millones de personas, pero bueno, en este momento ya hay como 200 o 250 profesores que usan, que tienen algún producto relacionado con D4, ¿no? Bueno, entonces, os voy a contar un poco de mi obsesión del tema de hablar, ¿no? ¿Por qué este foco en la producción oral? ¿Por qué creo que es tan importante? Incluso, ¿por qué creo que todavía muchísimos profesores no lo están teniendo en cuenta, ¿no? y deberíamos tenerlo en cuenta? Si empezamos desde un punto de vista un poco académico, ¿no? de composición del lenguaje, tenemos 4 destrezas que ya conocemos. Entonces, yo oigo muchas veces desde el sector de los profesores que, bueno, pues hay que enseñar las 4 destrezas, ¿no? Como si nuestros estudiantes fueran de un colegio, de un instituto, o se fueran a presentar a un examen, ¿no? Entonces yo digo que, bueno, este enfoque está bien cuando el estudiante necesita esto, pero hay veces que el estudiante no necesita aprender las 4 destrezas, o digamos que necesita un foco en otras destrezas, concretamente en la destreza de hablar. Yo esto me lo he encontrado a lo largo de mis clases y de mis estudiantes continuamente, ¿no? Estudiantes, por ejemplo, que no tienen ningún interés en escribir o en leer textos largos, porque ellos lo que quieren es aprender a hablar en situaciones reales y que sea de utilidad en su vida cotidiana. Entonces, bueno, yo creo que ese es el foco, ¿no? que yo pongo y por qué lo hago. Un poquito más en detalle, ¿por qué creo que hablar es lo más importante? Por varias razones, ¿no? Como ya he dicho, yo creo que es lo más útil en la vida real. Más allá de escribir, leer, el poder hablar es el lenguaje. Probablemente es la habilidad más difícil de dominar, porque se hace en tiempo real, no es como leer, como escribir, que tenemos un poco de tiempo para pensar, o como escuchar, que es algo pasivo, ¿no? Hablar es algo en tiempo real y es activo. Tenemos que construir el lenguaje. Cuando es un lenguaje que no dominamos, esto es difícil. Y esto estoy seguro que con poca experiencia que tenga cada profesor, pues ya lo ha podido comprobar. Y otra cosa importante es que la habilidad de hablar no se puede practicar solo. No de momento. Quizá dentro de 20, 30 años tengamos profesores robot o algo así, inteligencia artificial, programas que ayuden a esto. De momento, yo, como os he dicho antes, soy informático, además de profesor, y el estado del arte de esto está bastante básico. Entonces, a día de hoy, la mejor forma de aprender a aprender a hablar un idioma es con un profesor. O sea, es la mejor ayuda que le podemos dar a un estudiante, desde mi punto de vista, es ayudarle a hablar
ayudarle a hablar mejor, ¿no? Si no sabe nada, pues que empiece a hablar y luego que vaya mejorando. Y bueno, yendo un poco también con falsos mitos, cuando hablamos de hablar, ¿no? Valga la redundancia, no es solo conversación, no es solo poner un tema, vamos a hablar de política, vamos a hablar de nuestros hobbies, se refiere a la destreza de hablar, pero esto se puede implementar en la clase de muchas formas, ¿no? Y no me voy a enrollar porque lo voy a ver a lo largo de la presentación. Simplemente quedarnos que hablar no se trata solo de conversar, se trata de poner en práctica la producción oral, con diferentes actividades, ¿vale? Una de ellas es la conversación, claro. Entonces, bueno, para encuadrar un poco, yo sigo contando mi obsesión de por qué hay que hablar en clase y cómo podemos hacer esto. Si tenemos en cuenta dos momentos, uno que sería lo que es la clase en sí, ¿no? Estamos con nuestro estudiante, con nuestro grupo de estudiantes, y luego está lo que ocurre fuera de la clase, ¿no? Que lo podemos articular mediante deberes, tareas, etc. Entonces, desde mi punto de vista, la destreza de hablar tiene que ser predominante en el tiempo de la clase. En eso es lo que nos tenemos que enfocar, por las razones que ya he dicho antes, no me voy a reiterar. Entonces, si partimos de esa premisa, las tareas las podemos aprovechar para practicar el resto de actividades, ¿no? De una forma un poco más secundaria, ¿no? Como para mí lo primario es hablar, pues el resto sería un poco secundario, pero es verdad que se puede practicar muy bien con tareas, ¿no? Ya sea leer textos, escuchar, ya sea podcasts, vídeos, escribir. Lo bueno de plantear deberes es que ahora con Internet, la cantidad de materiales que hay de todo tipo, pues podemos plantear muchas actividades, ¿no? De deberes a los estudiantes, ¿no? Pues leer artículos, escuchar audios, hay un montón de podcasts de acceso gratuito, vídeos pues, en YouTube, que no habrá, ¿no? Hay de todo, etc. Relacionado con esto también, mi punto de vista de la gramática está aquí bastante bien claro, ¿no? Menos explicar y más practicar. Esto no es solo una regla, sino que viene de mi experiencia también. Yo cuando empecé como profesor, después de hacer mi formación, pues estaba centrado en la gramática, mis clases tenían mucha gramática, ejercicios de rellenar huecos, todo esto. Entonces, con el tiempo me fui dando cuenta de que esas explicaciones de gramática había que reducirlo al mínimo, la parte de la exposición del profesor, porque como realmente aprende el estudiante es poniéndolo en práctica, ¿no? A mí me gusta mucho en este punto usar algunas analogías. Una es la de conducir, manejar un coche, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender más? Si nos leemos el manual del coche, ¿no? ¿Cuáles son los mandos? La mecánica del automóvil, ¿no? Si podemos leer esto o podemos con un profesor dar clases de conducir, de manejar, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender más? El objetivo final de conducir ese coche. Pues para mí los idiomas es lo mismo, ¿no? Por eso creo que como profesores tenemos que intentar evitar esas explicaciones tan largas, que en nuestra cabeza están muy bien estructuradas y está todo muy claro, pero si tenemos un poco de empatía con los estudiantes, esas explicaciones largas la mayoría de las veces no van a ningún lado, ¿vale? Siento ser así un poco tajante, pero bueno, es mi experiencia, ¿vale? Yo lo he visto, no solo una teoría, lo he visto a lo largo de miles de clases. Entonces, como digo, la mejor ayuda que podemos hacer como profesores es dar a nuestros estudiantes confianza y fluidez a la hora de hablar. En realidad, la confianza y la fluidez están muy relacionadas, básicamente son dos caras de una misma moneda. La fluidez, digamos, sería desde el punto de vista del lenguaje, que el estudiante pueda, para un observador externo, el estudiante pueda producir un buen lenguaje, pueda comunicarse, digamos que es algo más lingüístico. Y la confianza es lo mismo desde el punto de vista psicológico. Las dos cosas están relacionadas, ¿no? O sea, que si el estudiante tiene buena autoestima con el idioma, si cree que lo va a hacer, pues es mucho más fácil. Entonces, al final, si el estudiante tiene fluidez, va a tener confianza y viceversa, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Pero bueno, me gusta incluir el aspecto también psicológico, ¿no? Como profesores, pues todos sabemos que los filtros emocionales, la psicología del estudiante, su situación, todo esto es muy importante. Yo hago un poco hincapié en esto porque también os comento que mi carrera como profesor se ha dedicado mucho a clases individuales. He dado clases de grupo también, sé lo que significa, pero en las clases particulares, individuales, esto es muy importante, ¿no? Que estar en los grupos. Si yo tengo un grupo de 30 estudiantes y mañana otros 30 diferentes, pues no puedo profundizar mucho en cada uno, su vida, sus problemas,
o sus limitaciones, pero en las clases individuales es posible, ¿no? Y hay que hacerlo. Bueno, entonces ya con esta introducción llegamos a un concepto clave, que es el concepto de andamiaje, ¿vale? Se usa mucho también la palabra en inglés, ¿no? Scaffolding, andamiaje, que si no queda muy claro, pues bueno, la foto, esa es la metáfora, ¿no? de los andamios de las personas que construyen una estructura o un edificio y cómo utilizan esa estructura de andamios, de andamiaje, para poder apoyarse y poder llegar a los siguientes niveles. Entonces, la idea es llevar este mismo concepto, esto que vemos en nuestra vida cotidiana, todos los días construyen edificios con estas estructuras, llevar esta misma idea al aprendizaje del lenguaje, ¿no? Ya hemos dicho antes que hablar es difícil, ¿eh? La destreza oral es difícil de adquirir, sobre todo cuando empezamos de un nivel bajo. Y muchas veces, si no lo planteamos bien, el estudiante puede tener el problema del síndrome de la hoja en blanco, igual que un creativo, que al final el problema es el mismo, tiene que crear frases. Y esta frase que entrecomillo, que es muy típica, que dicen muchos profesores, mi estudiante se bloquea, ¿no? Y muchas veces lo ponen como en un problema del estudiante. Bueno, es que mi estudiante se bloquea, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, lo que yo suelo decir en este punto es que si mi estudiante se bloquea, probablemente es porque yo como profesor estoy haciendo algo mal. Y en este caso lo que hacemos mal como profesores normalmente es plantear retos que son muy difíciles para el estudiante, no tener realmente en cuenta su nivel y pedirle que desarrolle tareas, actividades que no puede en ese momento. Entonces él se bloquea, es un mecanismo de su cerebro, no puede, no tiene las herramientas, no tiene la confianza para hacer la tarea, se bloquea. Entonces, precisamente, la idea del andamiaje trata de superar todos estos bloqueos. Que bueno, puede ser un bloqueo total de un estudiante que no consigue hablar nada, pero puede ser un estudiante que más o menos va bien, pero va teniendo pequeños bloqueos. Entonces, el concepto del andamiaje intenta ayudar en esto, ¿no? El andamiaje puede ser cualquier cosa, cualquier elemento del lenguaje, pueden ser palabras, expresiones, pueden ser reglas gramaticales, ejemplos de lengua, ¿no? La idea es dar unos elementos para que el estudiante en la clase, en la práctica oral, pueda apoyarse en algo y pueda, digamos, rendir mejor, ¿no? y aprender poco a poco. Entonces, bueno, como comento, es muy importante en cada nivel ser muy consciente del nivel que tiene un estudiante en un momento dado y plantearle los retos adecuados. El reto adecuado es el que está idealmente justo un poquito por encima de su nivel, ¿no? Si nos vamos a la foto del andamio, pues aquí la persona, si está en una barra, pues el reto sería subir a la siguiente barra, no subir 4 o 5 barras, subir simplemente a la siguiente. Y bueno, por supuesto, para llevarlo un poco más a un terreno real, para llevar a la práctica este concepto necesitamos unos materiales que nos apoyen en ello, ¿no? O sea, la idea es esta, creo que la idea más o menos puede estar clara, pero luego necesitamos unos estudiantes también, pero unos materiales que nos ayuden, ¿no? Entonces, a partir de aquí, voy a entrelazar algunas actividades que podemos hacer ¿no? Como he dicho al principio, hablar no es solo conversar, sino que es en general la producción oral, se pueden hacer muchas actividades relacionadas. Y bueno, voy a ir entrelazando algunas actividades y ya podéis ver pues algunos materiales, ¿no? Que son la traducción de estas actividades en el método de 4, ¿no? En el método que he creado. Entonces, bueno, esto es una actividad de conversación que simplemente se basa en una serie de preguntas. Las preguntas están elegidas y están, digamos, graduadas como en 3 fases para empezar un poco desde lo más sencillo, lo más personal, y terminar, ¿no? Si el estudiante se aviene y hay tiempo, pues terminar quizá con preguntas un poco más profundas o más filosóficas, ¿no? Si el estudiante pues, tiene el nivel para ello. Entonces, esto sería la actividad más inmediata, una actividad de conversación. ¿Vale? Pero luego tenemos actividades menos obvias, ¿no? Muy útiles. Por ejemplo, practicar una descripción, ¿no? En este caso, una descripción de una ciudad podría ser una descripción de muchas cosas. Una descripción de una persona, una descripción de una casa, una descripción de un proyecto profesional. Entonces, bueno, aquí podéis ver
Esto nuevamente es un material de 4 para este caso de la ciudad y podéis ver que hay 3 partes claramente diferenciadas, empezando desde abajo. La primera parte contiene una serie de palabras, ¿no? Vocabulario clasificado por categorías. En la segunda parte hay una serie de expresiones, ¿no? Subimos un poco el nivel de las palabras, que son los componentes mínimos, subimos a expresiones o frases, que es un poco más complicado, y luego una tercera parte, que sería el objetivo de producción, ¿no? Cómo utilizar las 2 partes anteriores para realizar la actividad de producción, que en este caso es describir una ciudad, ¿vale? Esto es simplemente un poco la estructura. Y aquí os explico un poco mejor con este material cómo llevar a cabo la actividad, ¿no? Empezamos por la parte de abajo, por el vocabulario. Fijaros en el concepto del andamiaje que dábamos, ¿no? Vamos a practicar la descripción de una ciudad. Nosotros presentamos en la pantalla este material al estudiante. El estudiante va a estar en todo momento viendo esto, mientras desarrollamos la actividad. Entonces, ¿cómo podemos explotar este material? Como lo exploto yo, creo que es la mejor forma de hacerlo. Utilizar el vocabulario no simplemente para leerlo, o que también se puede hacer, ¿no? Pues una práctica de pronunciación, el estudiante lo puede leer, pero realmente la vida que tiene esto es articularlo con preguntas, ¿no? A partir del vocabulario vamos formulando preguntas y vamos creando pequeñas conversaciones. Al principio muy sencillas, pueden ser preguntas de sí o no. Simplemente le podemos preguntar al estudiante, ¿vives en el centro o vives en las afueras? ¿No? ¿Hay muchos parques en tu ciudad? ¿Cuál es tu edificio favorito? Son preguntas muy simples, simplemente para que el estudiante vaya un poco, se vaya metiendo en esta actividad y vaya conociendo o repasando, porque probablemente ya conocerá algunas palabras, ese vocabulario, ¿no? que va a necesitar. Entonces, nada, vamos cuadro a cuadro, vamos tranquilamente. Yo en mis clases normalmente puedo estar, dependiendo del nivel del estudiante, puedo estar 10, 15 minutos haciendo diferentes preguntas, haciendo pequeñas conversaciones. Si da la casualidad de que al estudiante le interesa mucho el tema de los monumentos, tiene muchas cosas que hablar de los monumentos de su ciudad, pues podemos entretenernos más aquí. O sea, al final, como veis, es un andamiaje, ¿no? Para poder desarrollar la actividad. Una vez que hemos completado esta fase, ¿vale? Hemos trabajado con el vocabulario de forma activa, haciendo preguntas, haciendo que el estudiante utilice las palabras, no solo leerlas. Bueno, en una segunda fase, pues podemos ir con las expresiones. El estudiante puede leer las expresiones y a partir de ahí podemos plantear pequeñas preguntas también para desarrollar un poco de conversación, ¿no? Por ejemplo, pues preguntarle cómo es el tráfico, qué es lo que más le gusta de su ciudad, qué es lo mejor, lo peor, ¿vale? Como estamos con una actividad de nivel A2, pues tenemos que intentar que la forma de la actividad, las preguntas, todo, pues esté en este nivel, ¿no? Que es un nivel, vamos a decir, básico intermedio, ¿no? Entonces, una vez que hemos completado la fase 1 con las preguntas, la práctica del vocabulario y algo similar con las expresiones, entonces sí, el estudiante ya es más difícil que se bloquee, podemos hacer el objetivo final de la actividad. El objetivo final de la actividad es que el estudiante pueda describir una ciudad, lo cual es un objetivo real en la clase y es un objetivo real fuera de la clase, que en cualquier conversación con un amigo, con su, no sé, con su familia, política, lo que sea, pues que tenga que hacer esta tarea de describir sociedad. Entonces, nada, pues simplemente como ya hemos hecho el trabajo previo, le diríamos, venga, vamos a practicar una descripción, ¿no? Puedes describir tu ciudad favorita o la ciudad donde resides. Y como el estudiante nuevamente va a tener esto en su pantalla, pues es mucho más fácil, ¿no? La descripción. Hemos trabajado ya los elementos, lo tiene en la pantalla y la exposición puede ser tan fácil como que vaya haciendo algunas frases, que hable 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, y ya está. No es necesario tampoco que haga un discurso muy largo. ¿Ok? Entonces, bueno, hemos partido de una conversación, de una actividad que hemos dicho un poco más obvia, ¿no? Una actividad de conversación, y hemos ido a algo un poco menos obvio, ¿no? Cómo podemos practicar una descripción, algo más específico, y con un método específico, ¿no? Para que la actividad
llegue a buen fin y que el estudiante pueda realmente hablar y practicar. Bueno, entonces, otra actividad posible sería un diálogo. ¿Okay? Tenemos una descripción, que digamos es un discurso en el que hay menos interacción, pues tienes que hablar durante un tiempo, y un diálogo que es más interactivo, pero nuevamente es una situación que se repite mucho en la vida real. Aquí tenemos un caso muy común, pues un diálogo en el restaurante para ordenar la comida, para pagar, etcétera, y podemos tener, de hecho en el método de 4 pues están todas estas situaciones cotidianas de un diálogo en la tienda, o un diálogo para pedir indicaciones, direcciones para llegar a algún lugar de una ciudad, para comprar un billete de transporte, este tipo de diálogos, ¿no? No me voy a enrollar mucho porque, como veis, la estructura es muy similar. Tenemos el vocabulario, las expresiones y el objetivo de producción. La forma de explotarlo es igual. Vamos tranquilamente con el vocabulario, haciendo diferentes preguntas muy sencillas al principio. ¿Te gusta la comida española? ¿Te gusta la comida de Colombia? ¿Qué comes normalmente? ¿Qué bebes por la mañana? O sea, preguntas sencillas, simplemente para que el estudiante utilice las palabras y las vaya activando en su cabeza, ¿no? De forma equivalente trabajaríamos las expresiones. Las expresiones ahora no son simplemente frases, sino que son expresiones que son útiles para el diálogo, ¿no? Son preguntas y respuestas prototípicas de este diálogo, ¿no? Pues dar la bienvenida, preguntar si tiene una reserva, qué prefiere, si quiere un postre o un café. Entonces, bueno, en esta fase repasaríamos las expresiones con el estudiante, ver si tiene alguna duda, quizá comentarle si lo vemos apropiado algún elemento del lenguaje, como la diferencia entre querer y desear, ¿no? Aquí tenemos querer, aquí tenemos desear, pues quizá el estudiante nos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O temas culturales como, por ejemplo, el menú del día, que es algo muy típico en España. Y igual que antes, una vez que hemos trabajado la fase 1 del vocabulario, la fase 2 de las expresiones, el estudiante ya está familiarizado con los elementos de la actividad y entonces ya podemos realizar el diálogo. En este caso es un diálogo, con lo cual, pues si es una clase particular, nosotros tendremos que hacer uno de los roles del diálogo como profesores. Y si es una clase de grupo, realmente en las clases de grupos va muy bien, porque es simplemente hacer algunas parejas, ¿no? Si tenemos 2 estudiantes, 4 estudiantes, 3, hacer algunas parejas y ponerles entre ellos a dialogar, ¿no? Con diferentes roles. ¿Vale? Y fijaros lo que se puede hacer con una sola... Esto es una pantalla solo, ¿no? Esto es una pantalla que tiene una serie de elementos de lenguaje, ¿no? Ya hemos visto que se puede revisar el vocabulario, las expresiones, podemos practicar el diálogo, pero luego, si hay tiempo, podemos seguir con la actividad, ¿no? Por supuesto, podemos ver un poco los problemas que ha tenido, ayudarle con alguna corrección, podemos repetir el diálogo si vemos que es útil repetirlo, pero podemos, a partir del tema, pues plantear otras extensiones, pues hablar de los platos típicos de los países, trabajar sobre la fotografía, ¿no? Veis que en general, igual que el de la ciudad, ¿vale? Esto es una foto de Madrid, ahora me imagino que habrá un poco de nieve por aquí. Y aquí una foto de un restaurante, pues bueno, es otro elemento que también podemos, con preguntas o una pequeña conversación, ¿no? Sobre lo que vemos aquí. Si le parece que el restaurante es barato o es caro. Esa pregunta creo que es bastante fácil viendo la foto. Bueno, espero que se entienda yo sé que son muchos detalles, pero bueno, espero que se entienda la idea, ¿no? De cómo con un material que nos ocupa simplemente una pantalla, que lo tenemos todo el tiempo en la pantalla, podemos usar este concepto del andamiaje para ayudar al estudiante a hacer la actividad poco a poco y que al final consiga el objetivo, que es pues, realizar la descripción, realizar el diálogo, etc. Vale, voy a pasar un poquito más rápido por aquí. Otra posible actividad es un debate, ¿no? Un debate formal en el cual pues un estudiante elige un rol y otro estudiante elige otro rol. Somos
clases individuales, pues nosotros tendríamos que elegir un rol y hacer un debate un poco más formal, ¿no? Con expresiones de... Esta actividad sirve para practicar las expresiones de opinión, expresiones de acuerdo. Entonces, bueno, por ejemplo, en el método de 4 tendríamos esta ficha que nos ayuda con las expresiones y luego tenemos una ficha de contenido pues, con algunas palabras, con algunos estímulos, datos, para realizar este debate, ¿no? Vale, entonces, bueno, la idea es similar, ¿no? Tenemos una serie de elementos, con preguntas ir un poco explorando, ir practicando el vocabulario y al final realizar la actividad de producción, que en este caso es un debate formal. Vale. Bueno, está bien que me he limitado la explicación a 40 minutos porque creo que mi voz no daría para mucho más. Bueno, y una parte muy importante, ¿no? Y es que la gramática se puede practicar hablando, ¿no? Muchas veces pensamos o hacemos gramática o hacemos una actividad de hablar. Bueno, el dilema es un poco, en realidad, la gramática se puede practicar también de forma oral y de hecho yo creo que se debe hacer, ¿no? Bueno, ya me vais conociendo, yo creo que todo hay que explotarlo y hay que incidir en el aspecto de la producción oral. Entonces aquí, por ejemplo, ya sé que no es el mejor ejemplo, ¿vale? Ya sé que este pretérito perfecto en Colombia, otros países de América, o no se usa o se usa muy poco, pero bueno, nos da la idea, ¿no? De una ficha de 4 en una sola pantalla tenemos lo más importante sobre este tiempo, ¿no? A nivel de introducción para un nivel A2. Tenemos la estructura del tiempo, tenemos algunos participios irregulares, tenemos un poco de contexto, de cuándo se usa este tiempo, en qué contexto se usa, y tenemos algunos ejemplos. ¿Vale? Esto pone en práctica la idea que os he comentado antes de que las explicaciones de gramática al principio deben ser muy mínimas, muy pequeñas. Y ya enlazar con la práctica y a partir de la práctica vamos a ver los problemas que tiene el estudiante. Entonces yo le haría una pequeña explicación, simplemente pues, lo que se ve aquí, ¿no? y prácticamente a través de los ejemplos, pero un poco la estructura de la frase, la estructura de este tiempo. Y a partir de aquí practicar. Entonces, bueno, ya sea con el método de 4 o de otras formas, pues tenemos que buscar ese andamiaje para facilitar las prácticas al estudiante, ¿no? Esto sería una primera práctica bastante sencilla en el cual le proporcionamos una serie de verbos, incluso se los priorizamos, ¿no? Estos verbos en negrita son más importantes, ¿no? Tenemos como 15 verbos, algunas preguntas. Y esto que aparece aquí a la derecha pues podría ser, por ejemplo, un documento de Google o de cualquier editor de texto, donde nos podemos también apoyar e ir escribiendo la interacción con el estudiante, ¿no? Entonces sería tan sencillo pues como a partir de, ¿no? ya le hemos enseñado la estructura de este tiempo, hemos visto algunos ejemplos. Si es la primera vez que vemos este material, pues quizá le podemos preguntar si entiende todos los verbos. Si alguno no entiende, pues se lo explicamos o se lo decimos en inglés o en su idioma. Y a partir de ahí, pues, pedirle que vaya produciendo algunas frases, ¿no? Pues venga, una frase con el verbo hablar, una frase con el verbo leer. Y a la vez, siguiendo con la idea del andamiaje, vamos escribiendo nuestro documento de notas todo esto que veis aquí, como ayuda, ¿no? En el aspecto práctico, yo como hago normalmente, es que tengo dos ventanas en mi computador. En una ventana tengo el material de 4, que es un documento PDF, y en la otra ventana tengo el navegador con el documento de Google. Entonces, bueno, voy un poco pasando de una ventana a otra, le voy mostrando, pidiendo la interacción con los verbos, y cuando él produce las frases, pues las vamos apuntando. Luego, en una fase posterior, le podemos hacer preguntas, ¿no? Como veis, es una práctica oral. Estamos usando la gramática para hablar en clase. Es un concepto un poco diferente de ponerle ejercicios para rellenar los huecos o leer un texto. Esto es más interactivo, ¿no? Entonces, bueno, la clave es que la dificultad sea pues, pequeña, ¿no? Y ayudarle mucho porque es todavía un nivel A2, ¿no?
Esto podría ser una siguiente actividad un poco más complicada, no simplemente hacer frases o responder a preguntas, sino construir una historia. Aquí la ayuda que le damos es que vamos a construir la historia entre el profesor y el estudiante, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo mostrar estas frases, el estudiante elige, venga, quiero hacer esta historia, ¿no? Hoy Óscar ha llegado a Madrid a las 10 y a partir de ahí nosotros continuamos la historia con otra frase, él continúa la historia con otra frase y entre los dos, o si es un grupo de estudiantes, pues entre los 4 o 5 estudiantes que haya, pues se va produciendo una pequeña historia, ¿no? Que es la gracia de la actividad. Entonces esta actividad nos sirve para practicar nuevamente de forma oral, un poco también de forma escrita, el tiempo con el que estamos. Entonces, bueno, se podrían hacer otras actividades, pero quiero recalcar que al final, si no es en la primera clase o en la segunda, pero al final de esta secuencia, ¿no? Porque ya sabéis que los tiempos un poco más complicados de los pasados, el subjuntivo, pues lo suyo es trabajarlo en una secuencia de varias clases, ir alternando con otras cosas para que no se agobien solo con la gramática. Entonces, bueno, en algún momento pues el estudiante estaría preparado para poder hablar un poco más, ¿no? De forma espontánea con este tiempo. Entonces, por ejemplo, un material como este nos ayudaría a plantearle algunos temas, ¿no? Hacerle algunas preguntas y que él pueda desarrollar un poco, ¿no? Algo muy, muy fácil, muy inmediato sería pues preguntarle qué has hecho hoy, ¿no? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿No? Si fuera con el indefinido. Entonces, bueno, como veis, la idea es que también con la gramática, si lo sabemos hacer y tenemos los materiales adecuados, podemos plantear prácticas que sean principalmente orales, ¿no? Que van escalonadas, presentamos un poquito de teoría, hacemos una práctica fácil de construcción de frases, responder preguntas, hacemos una práctica un poco más complicada de construir una historia y luego ya al final pues hacemos una práctica en la que él tiene que hablar un poco más, ¿no? Una vez que ya domina un poco mejor el tiempo. Bueno. Vale, más o menos he explicado lo que yo creo que son las actividades más importantes de producción oral que se pueden hacer, que cubren un poco todo, ¿no? Cubren la parte de léxico, de vocabulario, cubren la parte de gramática y bueno, temas pragmáticos, ¿no? Pues de poder realizar un debate, de desarrollar una conversación. Bueno, aquí pues hay algunas actividades extra que podrían ser describir una imagen, comentar audios o vídeos. Un segundo. Bueno, y nada, os cuento un poquito más sobre el método D4. Realmente ya lo hemos visto, todas estas fichas que veis son parte del método D4. Simplemente para recapitular, pues cuando yo creé este método y ahora que que llevo casi un año, ¿no? Promocionándolo, mi idea es ayudar a los profesores, especialmente en el contexto online, a dar unas clases que sean a la vez profesionales y prácticas, ¿no? Profesionales me refiero a tener unos materiales pues, que estén bien diseñados, que estén bien trabajados, ¿no? Que es la palabra profesional, pero también que sean prácticos. En la idea práctica que estoy recalcando todo el tiempo, que es el uso del lenguaje de forma oral y en la vida real. Eso es lo que pretendo yo con mi actividad y con mi método. Ayudar en ese sentido a los profesores. Entonces, la idea de crear este método, bueno, con lo que ya he comentado os podéis imaginar, es porque creo que muchas veces los materiales son muy académicos, muy centrados en la gramática, poco útiles para hablar, y también por un tema del formato, ¿no? De que la mayoría de los materiales tienen un formato horizontal, porque son libros que se digitalizan, pero que se han creado como libros, digamos, para el entorno físico presencial. Entonces, claro, al digitalizarlos, al usarlos en una clase online, perdemos la mitad de la pantalla, porque las pantallas son horizontales. Entonces, el método D4 son fichas horizontales, ¿no? Por eso, cuando digo que está especialmente creado para clases online, es la característica principal, ¿no? Las fichas son horizontales porque están pensadas para ponerlas en una pantalla, ya sea una pantalla de un ordenador, de una tablet, de un proyector. O sea, sería como un libro digital, pero más que un libro, es como una serie de fichas, de módulos, que podemos usar en cada momento como más nos convenga. ¿Vale? A modo de resumen,
Como digo, hay 125 materiales que cubren del nivel A1 hasta B2. Y bueno, lo que os comentaba, ¿no? Gramática, vocabulario, conversación. ¿Vale? La idea de este método también es que el trabajo de creación de los materiales pues ya está hecho, ¿no? Ya lo he hecho yo, que soy el autor. Entonces, como los materiales ya están creados, el profesor no tiene que crearlos. Parece obvio, pero supone un ahorro de tiempo bastante grande, ¿no? Vale. ¿Cómo estructurar una clase? Bueno, si partimos del método que tengo yo, de un método similar que nos proporciona estas actividades con andamiaje, la estructura más típica de una clase pues, podría ser con dos partes grandes, una primera parte de gramática y una segunda parte de práctica oral, ¿no? Como os decía, yo creo que no es bueno cuando empezamos sobre todo a explicar el pasado indefinido, el subjuntivo, hacer 2, 3, 4 clases seguidas con ese tema. Por mi experiencia los estudiantes pueden pues cansarse, ¿no? Siempre con el mismo tema, todo muy de gramática. Entonces yo intento que siempre las clases tengan dos partes. La primera de gramática, cuando el estudiante está más fresco, porque es un contenido un poco más arduo, incluso aunque sea de forma oral, pues hay reglas, hay que ser preciso, es un poco más arduo, y reservar la segunda parte, donde va a estar un poco más cansado, para una práctica oral, que puede ser una conversación, puede ser una descripción, un diálogo, pero ya algo un poco más con vocabulario, un poco más relajado, ¿no? que la gramática. Entonces esta es mi sugerencia de cómo estructurar una clase, por supuesto con una pequeña introducción y un pequeño cierre. ¿Vale? Yo muchas veces cuando ofrezco estos webinars hablo con profesores, ¿no? Entonces yo les comento que se pueden preparar las clases en 15 minutos. Al principio parece como magia, ¿no? Pues, ¿cómo vas a preparar una clase en 15 minutos? Bueno, no hay magia ninguna, es lo que os comentaba. Es que digamos que las clases, en gran medida, si cuentas con un método así, las clases ya están preparadas, los materiales ya están. Entonces, cuando tú te plantas delante y dices, tengo que preparar una clase para este estudiante, ya no tienes que crear los materiales, simplemente tienes que seleccionarlos. Como pongo aquí a la derecha, pues quizá te puedes hacer un pequeño guión de la clase, la tarea que le has mandado y justo lo que pone aquí, las distintas partes que quieres tratar en la clase, que luego lo puedes ir rellenando con notas durante la clase. Y los archivos, en este caso archivos PDF que vayas a utilizar, los pones en una carpeta, algo como esto, y ya está la clase preparada. Por supuesto, la primera clase que preparas con un método nuevo no la vas a hacer en 15 minutos, pero con el tiempo, según vas conociendo el método, ya sea de otro método, el que sea, ¿no? Algo que te proporcione este andamiaje. Si tienes toda esta biblioteca a tu disposición, pues con el tiempo vas a conseguir preparar las clases en 15 minutos o menos, ¿no? Esto reconozco que para mí siempre ha sido una obsesión también, al igual que la producción oral, el cómo poder preparar las clases en menos tiempo. Porque la preparación de las clases pues no se cobra. Yo por lo menos, que he trabajado casi siempre en el ámbito privado, ¿no? En universidades, etcétera, ¿no? Yo cobro a mis estudiantes, a las empresas por el tiempo de la clase. Entonces, la preparación cuanto más pequeña sea, pues más rentable es la actividad. Ok. Vale, yo creo que esto os he comentado ya. Vale, perdonad que me voy a escapar 2 o 3 minutos del tiempo, pero os quiero compartir un vídeo, ¿no? Para no seguir hablando y para poder mostraros un vídeo de clases reales con mi método, pero bueno, aparte del método, pues podéis ver todo este concepto del andamiaje, en qué resulta, ¿no? Cómo reaccionan los estudiantes. Entonces, dejadme un segundo en que os comparto el vídeo. Y me hacéis, por favor, alguna señal de que funciona el audio. Yo creo que he compartido el audio al principio también. Mis padres viven en el norte de Inglaterra, pero yo vivo en Londres, en el sur. ¿Se escucha el audio? Se escucha el audio. ¿Se escucha el audio? Vale. Pues entonces seguimos adelante. El vídeo dura como 4 minutos, más o menos. ¿Ok? Vale. Pues vamos adelante. No tengo hermanos, pero tengo
4 primos y yo vivo con uno primo. Mi casa no es grande. Hay una cocina, un salón y el dormitorio y un baño. Y tiene la jardín. Tengo una escalera, hay una televisión y un sofá. Y lámparas pequeñas. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, ¿tiene una habitación doble por una semana? ¿Prefiere con un balcón o no es necesario el balcón? Sí, prefiero balcón, por favor. ¿Desea algo más en la habitación? Prefiero aire acondicionado y baño completo. Hoy he salido del trabajo una hora antes. Esta semana Juan ha comido mucha carne. Esta mañana he hablado con mis colegas. He hablado. Esta semana he recibido 6 emails. No he bailado este fin de semana. ¿No? El otro día estuve en una fiesta muy divertida. 2012 hicimos un viaje a América. Vamos a practicar un poco, ¿no? Para hablar con este tiempo. Yo cociné cenar a 7 con salchichas vegetarianas. ¿Dónde fuiste en tu último viaje? Probablemente Tailandia, porque viajé a Tailandia 4 veces. 4 veces, ¿no? Veces, sí. La camiseta cuesta 120 euros. Pero si puedes regatear o puedes hacer descuento. Puedo hacer descuentos si compras, por ejemplo, pantalón. Vale, vale. Entonces, sí, voy a comprar. Entonces, ¿cuánto cuesta? Todo 120 euros. Quería probar. Entonces, ¿dónde Claro. está el probador? Mi cliente necesita que le traduzca unos documentos. Es importante que memorices. Es necesario que conozcas las reglas. Te aconsejo que visites al lugar tradicional. Quiero que tengáis buena relación con las colegas. Bienvenidos a nuestra presentación de las Canarias. Tiene mucha cultura, mucha comida diferente. Dicho eso, es un parte de Europa, entonces puedes visitar muy fácil. Hay sitios para bucear y de hecho tú has hecho algunas. Por ejemplo, quedamos en una caravana en una finca. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Si tuviera más tiempo libre, tocaría el piano. Si Mario fuera más inteligente, habría visto el problema. Si tuviera más tiempo libre, viajaría a muchos países. Si George, nuestro perro, fuera más joven, podríamos hacer más ejercicio. Si hubiera conocido a Gandhi, le habría preguntado muchas preguntas sobre su filosofía de vida. Ok, a ver, que cierro el... Ok. Bueno, pues nada, básicamente he terminado de contaros lo que quería y bueno, en el vídeo habéis podido ver un poco el ejemplo, ¿no? de las clases, de cómo se
cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Con distintos estudiantes que habéis podido reconocer muy fácilmente de diferentes niveles, diferentes países, ¿no? Lo que se trata es, claro, darle a cada estudiante, no, si comparáis Jessica, creo que es la que sale la primera, hablando de su familia, con Jack y Oscar, ¿no? Con los condicionales, con estas estructuras condicionales que prácticamente son más complicadas la gramática, pues hay muchas diferencias, ¿no? Entonces, nada, yo simplemente, bueno, no quiero que quede como una presentación comercial, quiero decir, estoy convencido de que lo que he contado tiene dos partes, tiene una parte del método D4, que es mi producto, que a mí me encantaría que muchos profesores adquirieran, por supuesto, pero estoy convencido de que hay una parte de un poco de ideas sobre la producción oral, sobre quizá cómo podéis crear, si queréis, ¿no? Los profesores que quieran esa aventura, cómo podéis crear vuestros materiales, cómo podéis hacer diferentes actividades. Entonces, bueno, espero que os quedéis con esa parte también. Pero bueno, como cortesía, ¿no? por asistir a esta presentación y como hago normalmente en este tipo de eventos, pues bueno, comentaros que este método del que os he enseñado algunas partes, algunas fichas, tiene en este momento 125, su versión más completa, tiene 125 PDFs que os permiten trabajar la gramática, el vocabulario y la conversación. Entonces, bueno, para esta audiencia tan querida os ofrezco, ya tiene un pequeño descuento ahora mismo, pero os ofrezco un 10% adicional con este cupón, ¿vale? El cupón de 4 Colombia 10. Os ofrezco un 10% de descuento y para las personas que lo adquieran, de regalo 12 fichas de D4 América. ¡Oh, sorpresa! D4 América. Que en este punto sería muy interesante si Emilia, que creo que está por aquí, comentara un poco qué es esto de D4 América. ¿Está Emilia o ya se ha ido porque ya se ha aburrido del resto que ya lo sabía? No, estoy aquí. No, aquí está. No sé si me escuchan. Emilia, Te si quieres, puedes contar un poco de qué trata esto de D4 América, mejor que yo. Cierto, gracias, Diego. Saludos a todos los colegas de Colombia y a todos los que nos escuchan de otras partes del mundo. Pues bien, en la búsqueda de llevar el método a otras fronteras y sabemos que en América es donde está el mayor grueso de las personas que hablan en nuestro idioma y hay personas que quieren aprenderlo, pues Diego tuvo la idea de hacer una versión América. Entonces, con el cual estamos haciendo es creando el material, pero con las expresiones y vocabularios más adaptados a nuestro bello continente. Entonces, para eso tenemos un grupo de colegas desde México hasta Chile, quienes cada vez que hacemos un grupo, hacemos una reunión, pues se nos aportan el vocabulario que ellos consideran que sería más representativo de su región. Y entonces hacemos el espejo de la versión de española, pero con nuestras propias expresiones, vocabularios y fotos. Así como queda. Nosotros a veces no decimos, primero que no tomamos el vosotros, nosotros trabajamos en el tú, en el usted. Estamos buscando una versión más, no digamos internacional, pero sí más neutral, para que también sirva, como digo, desde México hasta Chile. Hay temas que dan para mucho más, como la comida, los sitios. Hay temas donde estamos mucho más de acuerdo y las expresiones son muy, muy parecidas. Por ejemplo, acá hablamos de cerveza, una fría, una chela, el pisco sour, el fernet, el mate. Así que este es el nuevo trabajo que tenemos en mano. D4 América. Bueno, yo aquí quisiera intervenir. Diego, Emilia, muchas gracias, para agradecerles de verdad por compartir y contarnos un poco acerca de esta propuesta que tienes, Diego, porque me llama la atención lo que decías al final.
una de nuestro norte en esta iniciativa de cooperación académica siempre ha sido pues compartir los conocimientos que tenemos, y poco a poco nos damos cuenta cómo desde nuestra profesionalidad, ¿no? Ya decías tú que pues tenías más experticia en fomentar la expresión oral en los estudiantes. Otros profesores quizás están enfocados más a la expresión escrita, otros a español con fines específicos. Bueno, cada uno tiene su especialidad y en lo que se siente más fuerte. Y pues a mí me parece que es bien importante que en esta charla tengamos en cuenta que crear materiales, como lo hemos venido diciendo a lo largo de las 8 charlas anteriores, en las que hablamos sobre materiales para estudiantes de español como lengua extranjera, crear materiales no es fácil, ¿no? Crear materiales es quizás la parte más, de lo más difícil que hay, porque bien podríamos crear materiales para cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, la invitación que le hicimos a Diego hoy era para mostrar a nuestros colegas y pues también dejarles la inquietud que, bueno, podemos crear nuestros propios materiales con lo que nosotros estamos aprendiendo a lo largo de estas charlas, o podemos también, como ha hecho Diego y como han hecho muchos otros colegas, crear materiales para que otros profesores pues ya no tengan que pasar el tiempo creando sus clases, gastando tiempo en la preparación de clase, sino tener materiales que ya están listos, ¿no? Muy importante lo que comentaba Emilia, tener diferentes variedades de español. Y pues yo quisiera solamente aportar que si nosotros estamos creando materiales, siempre nombro a Mónica Flores en nuestras charlas, porque ella es una de nuestras colegas colombianas que más ha creado materiales y está intentando también como que la gente lo compre, porque pues nosotros también tenemos que promover el hecho de reconocer el trabajo que hacen los colegas y darnos cuenta que lo que hacemos puede servir a otros, y además, como en el caso de Diego, como en el caso de muchos colegas que venden sus materiales, algunos los tienen disponible y otros no, es una manera también de reconocer ese trabajo, ¿no? Entonces, es una doble intención, Diego. Decirle a nuestros colegas que es importante crear materiales, y ya tengo una pregunta para ti, pero también es, aquí hay material, ya está listo, puedes adquirirlo y ya no tienes que pasar tiempo creándolo ni preparando clases, ¿no? Entonces es lo doble, así que muchas gracias por esa propuesta de descuento para las personas en esta charla. Estoy segura que muchos van a estar interesados en promover este material en sus clases para que los estudiantes pues tengan más posibilidad de explotar la comprensión, la expresión escrita, la expresión oral, perdonen. Diego, una pregunta que hacían en el chat antes, ¿tienes materiales para todos los niveles? Sí, me ha parecido ver por el tema de C1, C2. A ver, bueno, aquí hay un poco dos cosas que comentar. Evidentemente se pueden crear materiales para todos los niveles, y los niveles altos tienen sus necesidades. Y la respuesta rápida es que ahora mismo D4 llega hasta el nivel B2. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar algunos materiales para niveles superiores dependiendo de la explotación que hagamos, ¿no? Porque hay fichas, vamos a decir, bastante potentes, como por ejemplo de un proyecto profesional o del médico, de un alquiler, del banco, ¿no? Que son materiales de B2, pero que, bueno, explotados adecuadamente pueden servir con estudiantes de mayor nivel. Evidentemente, el objetivo a largo plazo es cubrir todos los niveles, pero yo creo que, por mi experiencia, bueno, tiene un poco de lógica también, los niveles C1 y C2 al final son los que necesitan un andamiaje, digamos, menos especializado
o menos preparado, ¿no? Cuando un estudiante ya está a nivel C1, C2, y desde mi enfoque, ¿no? Desde mi obsesión, que es la vida real, si yo tengo un estudiante C1, C2, yo ya voy directamente con materiales reales. ¿A qué me refiero? Yo me voy a la página del diario El Mundo, del diario El País o del diario La Nación. Yo le pongo una página del último libro que me estoy leyendo. Debatimos sobre el último tema lo complicado que sea, porque si es un estudiante de nivel C1, C2. Entonces, evidentemente que se pueden crear materiales para C1, C2. De hecho, hay editoriales que los crean, que tienen materiales específicos para estos niveles. Desde mi punto de vista, no es la más grande, no es la mayor prioridad. Porque desde estos niveles, al poder aprovechar el material real y tener internet, las posibilidades son infinitas. En cambio, cuando hablamos de niveles más bajos, ahí entramos con los materiales adaptados, ¿no? Lo típico de los libros que ponen un texto y al fondo y luego ponen texto adaptado. Ah, ¿por qué? Porque el texto como estaba no se lo puedes poner a un B1 o incluso a un B2, porque tiene mucho argot, entonces hay que adaptarlo. Entonces yo creo que ahí está el trabajo, ¿no? Especialmente el nivel cuanto más bajo es, más trabajo hay, en el A1, A2 hasta B2. ¿Estaría bien tener materiales de C1, C2 que completaran el método? Sí, me encantaría, pero bueno, digamos que ahora mismo pues no es la prioridad. También por el tipo de profesores que yo me encuentro, digamos, los profesores que trabajan con estudiantes de tan alto nivel no es tan común como los otros niveles. No sé si he respondido a la pregunta, contento. Sí, muchísimas gracias. Gracias, un placer. Me parece muy importante lo que planteas, Diego, y yo al respecto sí quisiera preguntarte en esta creación, en este proceso de creación de los materiales, ¿cuál ha sido la dificultad que has visto que es más recurrente como creador de materiales que promueven la expresión oral? ¿Cuál ha sido, esta dificultad a la que te has tenido que enfrentar, que ha sido recurrente? Pues, bueno, la dificultad, digamos que yo, a la hora de crear el método, yo me impuse una serie de condiciones para crearlo. Una de ellas, como habéis podido ver, las fichas del método, cada ficha es temática, cada ficha solo habla de un tema, pero todo está en una pantalla, ¿no? Entonces es muy típico que a veces algunos profesores me dicen, la ficha del restaurante está muy bien, pero me gustaría tener una segunda hoja con A, B, C, D, con una serie de historias. Entonces, realmente yo me impuse como reto, cada vez que creo una ficha, el condensar en esa ficha lo más importante sobre ese tema. O sea, tú puedes ver la ciudad y ves ahí monumento, plaza, parque, pero cada palabra ha llegado ahí después de un proceso. Quiero decir, no es que yo me ponga ahí a escribir, está todo muy bien seleccionado. Es un trabajo, o sea, para crear cada ficha es un trabajo grande, ¿no? De pensar, pongo esta palabra o pongo esta, porque al final el reto de mi método es que el espacio está limitado. No es como escribir un libro, ¿no? Que es otra. Entonces tú en el libro o en una unidad didáctica puedes hacer una unidad didáctica de 5 páginas, de 8 páginas. Yo he visto unidades didácticas de 20 páginas. No tienes ese límite, pero claro, en mi método sí existe. Entonces probablemente esa sea, desde el punto de vista de mi creación de mi método, la mayor dificultad. Y cómo crear un contenido que se adapte a ese espíritu, que sea útil, que sea relevante y que cada palabra que está ahí sea mejor que otra que he dejado fuera. Pregunta Mónica que si esas fichas se envían a los alumnos o solamente se proyecta durante la clase. Es una pregunta muy buena, también me hacen normalmente. El método de 4 está pensado para usar en clase, o sea, ese es digamos, el uso principal. O sea, es una ayuda para que los estudiantes puedan hablar en clase. Pero por supuesto que las fichas se pueden enviar luego como apoyo. Yo de hecho lo hago después de una clase, pues en la clase he trabajado, por ejemplo, la descripción de la ciudad y el pretérito perfecto, pues esas 2 o 3 fichas se las envío al estudiante. Si queremos trabajar el modelo flip room, ¿no? de la clase invertida, pues se las podemos enviar antes. O sea, a nivel pedagógico, incluso a nivel legal, digamos, de uso del método, yo lo promociono, que los profesores lo hagan, ¿no? que envíen esos materiales al estudiante para que ese andamiaje continúe cuando ellos tienen que hacer
su tarea, ¿no? Y ya les queda para referencia, ¿no? Todas las fichas de gramática, por ejemplo, hay que tener una referencia muy buena, muy condensada, de los tiempos verbales, cuando se usan, unos ejemplos. Claro, de acuerdo. Me gustaría compartir lo que dice Francia, que es cierto, ¿no? Los estudiantes de niveles más avanzados, de C1, C2, pues ya tienen sus objetivos muy claros y por supuesto demandan material asimismo muy específico y también están curiosos de las diferentes variantes del español, ¿no? Y agradece por la charla. También, bueno, imagino, Diego, que en este trabajo que has emprendido, como muchos de nuestros colegas que nos acompañan hoy y nos ven en diferido también, están empezando también su trabajo de manera autónoma, ¿no? Hay muchos colegas que trabajan en institutos, en universidades, en escuelas, bueno, en tantos distintos contextos, pero la pandemia nos ha llevado hoy a la enseñanza online. Por eso tan pertinente tu presentación. Hay una colega, y por lo que nos contaba Emilia, bueno, supongo que empezó un trabajo pues solitario, pero ahora has tenido también colaboración, ¿no? Pregunta, bueno, NB se está identificado, ¿cómo se podría hacer para colaborar con D4 América, ¿no? ¿Qué nos cuentas para los que quieren sumarse a tu iniciativa y poder colaborar también, que también es una manera de aprender, ¿no? Sí, por supuesto. Además es estupendo, ¿no? Si alguien quiere colaborar y esa es la idea, ¿no? La idea era, es verdad que D4 ha sido siempre un proyecto muy personal, de hecho, digamos que en cierto modo lo sigue siendo, ¿no? Como, o sea, yo no, digamos, el nivel, digamos que el proyecto, la empresa, pues de momento es mía, ¿no? Yo no tengo ningún socio, no es por afán de egoísmo de que todo sea mío, sino de que es complicado a veces hacerlo de otra forma. Pero claro, en el punto del proyecto de Cuatro América, pues tenía todo el sentido de que fuera un proyecto compartido y con profesores de América, ¿no? Porque si lo tengo que hacer yo, pues bueno, hombre, yo tengo mi cultura y conozco algunas cosas, pero no tendría ningún sentido, ¿no? Por eso tenemos a un grupo de, creo que puedo decir profesoras, Emilia me corregirá, pero creo que son todo, en este caso, todo profesoras, sí, que de diferentes países, ¿no? Está bien porque tenemos un poquito variedad de diferentes países, creo que las fichas que he puesto habéis podido ver, y por supuesto que estamos abiertos a que más profesores colaboren. No sé si Emilia quiere añadir algo más respecto a esto. Sí, está representada Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Chile y México. Así que hay espacio también para el resto de los países latinoamericanos. Qué Mucho chévere. gusto, nos gustaría verlas pues, allí, verlos allí. Si pueden. Claro, justamente si nos pueden compartir en el chat algún link o correo donde las personas que nos están viendo, ya sea en directo o en diferido, pudieran comunicarse con ustedes. También nos están preguntando acá el link para la compra con el tema del descuento. Entonces, si puedes compartirnos ahí el link. Yo pienso que luego, como les decía, después de esta novena charla en la que hablamos de materiales y llegamos siempre a la misma conclusión, ¿no? Que es tan importante poder crear nuestros propios materiales, pero siempre el tema del tiempo es difícil, ¿no? El ejemplo de Diego nos lleva a decir, bueno, no solamente lo que hacemos nos permite también aprender de nuestros colegas y sumar a otros, sino que también se convierte en una opción de trabajo
que pues bueno, nos comentabas, Diego, que ya tienes más de 200 profesores que me imagino en diferentes lugares del mundo están utilizando esta propuesta que tú haces, ¿no? Y el hecho de compartirla también, como decías, pues nos permite tener ideas también para nuestras clases. Hay una pregunta aquí que dice Paola, ¿qué podemos enviar a los estudiantes como material complementario? Trabajo con niveles A1 y me piden ejercicios de gramática para trabajar entre clase y clase. ¿Tienen esto contemplado o, como decías, es solamente durante la clase? Bueno, la verdad que tengo la idea con el tiempo de abandonar de ceder un poquito mi obsesión por la producción oral y al menos crear como un pequeño, como un cuadernito de actividades o algo así. Lo que pasa que creo que nuevamente, bueno, incido mucho en esto porque cuando haces un proyecto así personal tienes que tener mucho cuidado con las prioridades, ya que, entonces, bueno, creo que sí, existen en la red muchos recursos de este tipo, ¿no? Si uno busca en Google ejercicios de tal, de nivel, creo que existen muchos recursos. Bueno, creo, no estoy seguro porque yo los he usado para mis clases. Yo no, digamos, siempre he intentado usar mi método desde que lo tengo, pero evidentemente yo no he creado la llave inglesa, ¿no? Esto no vale para todo y a veces pues hay un estudiante que te pide un poco más, entonces, bueno, pues yo voy a internet, busco unos ejercicios de rellenar o de otro compañero y se los doy, ¿no? Me gustaría tener con el tiempo pues una especie de anexo, ¿no? Como un cuaderno de práctica o algo que se complementara. Lo que pasa que, bueno, volviendo a lo de antes, pues de momento mi foco, mi obsesión es el proporcionar estas fichas que ayuden a la producción en clase, porque no sé si lo que he hecho es muy bueno, es muy malo, pero lo que sí sé es que es algo diferente. O sea, voy a parecer que tengo muchas obsesiones, pero bueno, es una forma de hablar, ¿no? Mi obsesión, mi pasión es ofrecer algo que es un poco diferente, que otros profesores o las editoriales no están poniendo el foco. Entonces, por eso de momento mi preocupación es con estas fichas que facilitan el andamiaje durante la clase. Y si todo va bien con el proyecto, pues más adelante habrá materiales para C1, C2, habrá un cuaderno de ejercicios y puede haber muchas más cosas. Dices algo muy interesante, Diego, que es sobre la calidad del trabajo que haces, ¿no? Seguramente todos cuando hacemos materiales para nuestros estudiantes intentamos hacerlo pues lo mejor posible teniendo en cuenta el perfil de nuestro estudiante, ¿no? Y si creemos que eso que estamos haciendo pues tiene sentido en nuestras clases, pues qué mejor que compartirlo, ¿no? Y también hacer de eso una fuente de ingresos, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de nuestra propuesta de cooperación académica, claro, aprendemos de las experiencias de los demás, buscamos que todo esto sea una fuente de inspiración y, ¿por qué no?, una fuente para ya nuestras clases, ¿no? Hablábamos en una sesión anterior como muchas veces tenemos colegas que dicen, no, yo no quiero crear nada porque no estoy creando el agua tibia, eso ya existe, se puede encontrar un montón, pero ¿qué es lo mejor que se adapta para nuestras clases? Bueno, solamente nosotros lo sabemos con los estudiantes que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, digamos que es muy interesante poder tomar cosas de diferentes lados y, bueno, encontrar al final qué es lo que resulta mejor, ¿no? Para promover todas las habilidades en nuestros estudiantes. Así que me parece muy interesante tu propuesta como fuente de inspiración, pero también como proyecto y como lo he dicho ya varias veces, ¿no? Para que seamos también conscientes de que estamos haciendo cosas que pueden interesar a otros colegas, ¿no? Entonces, animar también a todos a que crean sus propios materiales y si no quieren, entonces apoyen a los otros colegas que sí lo están haciendo. Preguntan en el chat, ¿qué piensas sobre Flipgrid para practicar en casa oralmente? Pues ahora mismo no sé si recuerdo, es una herramienta, ¿no? No sé si lo tengo en la cabeza ahora.
sobre Flipgrid. Si alguien me puede recordar. Sí, es una herramienta digital. Rafael acaba de compartir el link, pero si quieres, nos hablas de esta herramienta, la persona que hizo la pregunta. Soy yo, Berta Sharon. Aquí en Israel muchas veces se pide a los alumnos hacer una pequeña grabación que ellos hacen y usando el idioma. Entonces ellos se pueden poner una máscara y hacen como un pequeño video sobre un tema y presentan oralmente lo que quieren decir. Y quería ver si tiene experiencia sobre usando el Flipgrid para hacer una tarea en casa. Vale, bueno, ahora sí que... Vale, sí he recordado la herramienta, lo había visto, sí. Bueno, o sea, básicamente para mí pues tendría utilidad como una tarea después de la clase para practicar la expresión oral, ¿no? Igual que mandamos otra serie de ejercicios, pues sería una tarea en la cual está muy bien, ¿no? El estudiante puede practicar su producción oral y luego nosotros lo podemos corregir. Digamos que no tenemos la sincronicidad que tenemos en una clase real, evidentemente, eso solo lo tenemos en la clase real, pero puede ser muy, muy útil. Yo no lo he hecho porque... Bueno, porque tengo ya un poco a nivel personal, luego ya esto es de cada profesor, yo a nivel personal tengo ya como una forma de dar las tareas, entonces lo que yo hago, como en las clases ya trabajamos mucho la oralidad, lo que yo hago como tarea siempre es complementar normalmente con un texto de tipo abierto o algo así. Por ejemplo, si trabajamos descripción de la ciudad, hemos trabajado eso durante la clase, hemos hablado de la ciudad donde vive el estudiante, pues como tarea le digo, pues en lugar de la ciudad donde vives, hazme una descripción de tu ciudad favorita o la ciudad donde te gustaría vivir o algo así. Y de esa forma el estudiante puede practicar, puede escribir, puedo ver un poco su nivel de expresión. ¿Se podría hacer con el vídeo también? Se podría. O un día lo puedes mandar escrito, otro día... O sea, me parece una herramienta útil y una tarea muy, muy buena, sí. Gracias. Un placer. Bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en vivo, por favor, siéntanse libres de intervenir. Buenos días. Rafael, por favor. Buenos días, Diego, a todos los asistentes. Yo tengo una duda. Como todos sabemos, TikTok como plataforma de videos ha proliferado de una manera enorme. Yo a título personal sigo algunos creadores de contenido y me parece que es una herramienta muy interesante para, a través de pequeñas lecciones, pues los videos son cortos, poder enseñar. ¿Qué opinión tiene al respecto de esta herramienta TikTok para el uso en el proceso de enseñanza? Pues sinceramente no tengo una opinión muy... Sí, voy a dar una pequeña opinión, pero bueno, simplemente explicar que cuando el universo de la enseñanza online, de las herramientas, incluso que yo que soy informático y que en teoría no tengo mucho miedo a estas cosas, pero normalmente cuando te focalizas en una cosa, el resto de las cosas pierden un poco foco. Pero bueno, te puedo dar una opinión rápida. Creo que puede ser una iniciativa muy buena, porque al final entrar en TikTok es un poco como entrar en el terreno de los estudiantes o de cierto tipo de estudiantes, ¿no? Entonces, de alguna forma, probablemente los puedes ganar por el canal, ¿no? O sea, que si la tarea o la clase tiene relación con algo que para ellos es algo tan atractivo y es básicamente ocio, ¿no? Pues puede ser una forma muy buena de... ¿no? Porque al final, quiero decir, TikTok lo que da son vídeos. Tú le puedes proporcionar los vídeos a tus estudiantes de mil formas. Se los puedes dar con Flipgrid, se los puedes mostrar en YouTube. Pero bueno, probablemente para cierto tipo de estudiantes puede ser bueno porque de alguna forma estás entrando en su lenguaje, ¿no? Estás aprovechando un canal que ellos ya manejan y que están en buena estima para ellos. Estás aprovechando ahí para el fin que tú quieres, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una buena idea. Yo lo había pensado, era dentro de lo que estoy desarrollando,
es uno de los componentes para compartir en mercadeo, lo llamamos marketing de contenido, que es desarrollar un input comprensible, fácil de encontrar para la audiencia, fácil de acceder a él, que sea gratuito y que nos ayude a posicionar nuestra marca personal, y lo uno genera tráfico hacia el proceso laboral o de negocio. Sí, sí, bueno, desde el punto de vista del marketing a estas alturas también podríamos tener un debate interesante de que prácticamente el 50 o 70% de mi tiempo ahora es aprender, sobre todo, y ir probando cosas y ir haciendo marketing para mi proyecto. Pero bueno, a ver, creo que hay muchas opciones, ¿no? Yo creo que YouTube de alguna forma sigue siendo la referencia para temas vídeos. Pero bueno, van saliendo nuevas herramientas, ya digo que quizá otro tipo de públicos. Entonces, al final, dependiendo, si me dices desde el punto de vista de generar una oferta y de atraer a público hacia esa oferta, pues ya depende mucho hay que estudiar a quién te estás dirigiendo y de alguna forma intentar ponerte enfrente de ellos, ¿no? Y yo, por ejemplo, si queréis aprovecho porque es algo de utilidad para todos, que lo he comentado con Joan a nivel particular, pero en la presentación no he dicho nada. Y perdonad porque lo pongo en el chat. No, por favor, claro que sí, gracias. Vale, esto es, bueno, esto es como un, yo no tengo hijos, ¿no? Es una pequeña broma, esto es como un segundo hijo que tengo, ¿no? Yo tengo un hijo grande que es de 4, pero esto un poco por sorpresa se ha convertido en un hijo también bastante grande. En este momento hay como... en este momento hay 10.000 personas en este grupo. Ha crecido en un año muchísimo. Y es un grupo de Facebook en el que se pueden compartir materiales específicamente para L Online, ¿no? Experiencias en relación con L Online, pero bueno, está bastante focalizado en los materiales. Entonces, bueno, aparte de la utilidad que pueda tener para los profesores, pues entrar aquí y ver materiales, ¿no? Hay materiales gratuitos, materiales de pago, a veces hay preguntas, debates sobre cursos de formación, etcétera, pero bueno, está centrado en los materiales. Te comento que yo creo que mi público, por ejemplo, el público de D4, gran parte de ese público está en Facebook. Entonces, para mí, el tener un grupo de Facebook que yo administro, que yo gestiono el contenido, y por supuesto que muchos profesores publican, pero en el que yo tengo un espacio, ¿no?, donde puedo promocionar mi método, a mí me ha venido muy bien. Eso es porque el público al que yo me dirijo, que es profesores de L Online, pues están en Facebook, ¿no? Porque hay otros grupos previos de Facebook muy grandes, ese público está en Facebook. Entonces, si me dices a nivel de marketing, pues yo te diría, dependiendo de lo que tú estás ofreciendo, de cómo lo estás ofreciendo, de cómo lo quieres plantear, tienes que ver dónde está tu público e ir allí. Si tu público está en TikTok, otro extremo, por ejemplo, sería LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, una plataforma que yo no he investigado mucho, pero conozco profesores que hacen marketing, se mueven mucho en LinkedIn y tienen resultados. Al final es hacer un pequeño estudio y elegir lo que es mejor, ¿no? Porque hay tantas opciones. Sí, yo he estado evaluando herramientas para mercadeo y dependiendo del nicho al que uno se dirija, si va hacia personas que quieren aprender o va hacia las instituciones o al sector corporativo o el que quiere aprender español, como dice Joana, con fines específicos. Todo depende del mercado donde uno vaya a enfocarse. Así es, les acabo de compartir en el chat el link de Facebook de este grupo, que entonces ha crecido mucho, especialmente, Diego, en esta época de pandemia, ¿no? Donde a todos nos tocó irnos a las clases online, ¿no? Y todo el mundo empezó como a buscar materiales, qué hacer, ¿no? Todos el shock del que hablábamos en nuestra charla creo que fue como mayo, que tuvimos una charla hablando de los retos y las perspectivas del trabajo en tiempos de pandemia, ¿no? Y bueno, también aprovecho para contarles a las personas que nos acompañan hoy y quienes nos van a ver en diferido. Recuerden que en el canal de YouTube de Somos Profesores L Colombia tenemos una lista de reproducción con todas estas charlas. Esta es la 9ª, en la que hoy hablamos de expresión
oral en las clases virtuales, y en nuestra próxima sesión vamos a estar hablando con una persona que busca promover la comprensión oral en las clases de español. Entonces, súper invitados para nuestra próxima sesión. Y bueno, yo pues quisiera como no abusar del tiempo de todos, que ya tenemos 1 hora y media. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta para Diego, y bueno, Diego también, para que cierres tu charla. Y de verdad, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abran su micrófono, siéntanse libres de hacer. Bueno, no, listo, ya tenemos el grupo de Facebook, ya compartiste tu link. Pues nada, te doy la palabra, Diego, para que también pues le des cierre a nuestra... Vale, muchas gracias, Joana. Ya, bueno, creo que poco que decir, nuevamente reiterar el agradecimiento por la oportunidad, ¿no? de poder bueno, explicar pues no solo mi producto, sino un poco el enfoque que tengo de esta actividad, de este sector. Todas las preguntas me han parecido muy interesantes, entonces, pues nada, muchas gracias, ¿no? Porque siempre esas preguntas son lo que le dan vida a este tipo de eventos, si no seríamos simplemente como un loro hablando. Entonces hay una interacción, me ha parecido estupendo. Y nada, muchas gracias a todos, ¿no? Estoy encantado, no puedo decir nada más. Qué chévere, pues muchas gracias, Diego, y bueno, muchos éxitos con tu proyecto. Que sigas haciendo más materiales, que los colegas sigan apoyando tu trabajo. Gracias por compartirlo, y animarlos a todos de nuevo a que hagan sus materiales o que apoyen a los colegas que los hacen, porque es un trabajo muy difícil. Quienes hemos creado materiales sabemos que no es fácil, que requiere mucho tiempo en la preparación, luego en el pilotaje, en aprender de los errores, aprender de la retroalimentación que nos dan los estudiantes. Así que bueno, animados todos a conocer este material de D4. Éxitos, Diego, en tu proyecto. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, nos encontramos en 2 semanas, 15 días. El 30 de enero, que nos vamos a encontrar con otro colega que nos va a hablar de su experiencia en la creación de materiales que promueven la comprensión oral. Gracias a todos y hasta la próxima. Chao, gracias. Muchas gracias. Buen día para todos.